novia de mi hermano me lo arrebató todo con una sola mentira. Hoy está tras las rejas, y él, niño de oro, suplica mi perdón. Hola, me llamo Martín. Cuando tenía 25 años, tanto mi hermano menor como yo terminamos trabajando en una empresa de marketing de tamaño medio llamada Nexia Estrategias. Él se llama Lucas y tiene mi misma edad. No fue algo que planificáramos juntos, simplemente coincidió. El mercado laboral estaba complicado y esa empresa estaba contratando. Para entender lo que pasó, hay que saber un poco de nuestra relación. Lucas y yo nunca fuimos cercanos. No es que nos lleváramos mal, pero simplemente éramos muy distintos. Él siempre fue el preferido de nuestros padres. Ya sabes, ese tipo de familias donde, aunque un hijo haga un desastre, siempre hay una excusa para justificarlo. Así era él, el intocable. Aún así, en el trabajo procurábamos mantener cierta distancia. Todo marchaba con normalidad, hasta que Lucas empezó a salir con alguien del departamento de recursos humanos. Ella se llama Camila. Tenía nuestra edad, y era justo del tipo que siempre le había atraído a Lucas, simpática, de buen trato, y muy bien valorada por todos en la oficina. Al principio, mi trato con ella fue estrictamente cordial. Lo típico, hola, ¿cómo va tu día? Y listo. Parecía una chica amable y me alegré por él. Después de tantas relaciones fallidas que tuvo en la universidad, parecía que por fin había encontrado a alguien estable. Sin embargo, a las pocas semanas de que empezaran a salir, comencé a notar ciertas actitudes extrañas. Nada grave al principio, solo detalles que me incomodaban. Por ejemplo, durante las reuniones generales, me sorprendía verla observándome fijamente. No eran miradas rápidas o casuales, era un contacto visual prolongado, incómodo. Cuando la notaba y le devolvía la mirada, ella simplemente sonreía y se giraba. Pero no era algo esporádico. Ocurría con demasiada frecuencia. También estaban los encuentros casuales en la cocina de la oficina. Ese espacio, donde todo el mundo se cruzaba por un café o un snack, se convirtió en una zona incómoda. Ella siempre parecía aparecer cuando yo estaba allí. Al principio hablaba de temas laborales, pero luego comenzaba a preguntarme cosas más personales, si me gustaba vivir en el centro, qué gimnasio frecuentaba, qué planes tenía para el fin de semana. Y lo peor de todo eran los comentarios con doble sentido. Me decía cosas como, eres muy dedicado, siempre te veo quedándote hasta tarde, o Lucas tiene suerte de tener un hermano tan trabajador. La manera en que lo decía no sonaba inocente. Mi reacción fue mantenerme lo más profesional posible. Contestaba lo mínimo y redirigía la conversación hacia temas de trabajo. Pensé que tal vez yo estaba exagerando o malinterpretando su simpatía. Pero entonces llegó lo que realmente lo cambió todo. Era un jueves por la noche, cerca de las 9 de la noche. Estaba en casa viendo una serie y comiendo pizza recalentada cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Camila. Conseguí tu número en el directorio de la empresa. Espero que no te moleste. Me quedé mirando la pantalla, confundido. ¿Por qué me estaba escribiendo? ¿Y por qué tan tarde? Que usara el directorio de la empresa para fines personales ya me parecía algo inapropiado. Le respondí de manera breve, hola, ¿todo bien?, pensando que quizás se trataba de algo urgente relacionado con el trabajo. Su respuesta llegó enseguida. Hace tiempo que quería decirte esto, me gustas. No solo como amigo. Sé que es raro, pero necesitaba decirlo. Literalmente dije en voz alta, ¿qué demonios? Estaba saliendo con mi hermano y me escribe para decirme esto. ¿Qué clase de persona hace eso? De inmediato le contesté, Camila, estás en una relación con Lucas, ¿cómo se te ocurre decirme esto? Ella intentó retractarse, pero sin llegar a pedir disculpas. Sé que es complicado, pero no puedo evitar lo que siento. Quizá podríamos tomar un café y hablarlo con calma. Insistía como si yo fuera a sentirme halagado porque quería que yo participara en una infidelidad hacia mi propio hermano. Le dejé muy claro que no. Le dije, este tema no se va a volver a mencionar. No me escribas más sobre esto. A lo que simplemente contestó, está bien. Pensé que había comprendido el mensaje, que mantendría la distancia y que podríamos seguir actuando con normalidad en el entorno laboral. Qué equivocado estaba. Hoy me arrepiento de no haber capturado las capturas de pantalla, de no haberle contado a Lucas en ese mismo momento lo que estaba ocurriendo, de no haber ido directamente a recursos humanos y reportar el comportamiento de Camila. Intenté actuar con madurez y evitar dramas. Gran error. 2 días después, todo se vino abajo. Era viernes por la tarde y estaba concentrado en preparar un informe trimestral. De vez en cuando, no podía evitar mirar hacia el área de recursos humanos, esperando que Camila no se me acercara otra vez. Por suerte, parecía mantener su distancia. Creí que ya había entendido. A eso de las 4 de la tarde, recibí una llamada de mi madre. Rarísimo. Ella nunca me llama en horario laboral, a menos que pase algo grave. La única vez anterior que lo hizo fue cuando mi abuelo tuvo un infarto. Necesitas venir a casa ahora mismo, me dijo con una voz tensa, preocupada. ¿Qué pasa? ¿Papá está bien? Solo ven, por favor. Tenemos que hablar contigo de algo importante. Intenté sacarle más información, pero no quiso decir nada. Solo insistía en que fuera cuanto antes. Mi jefe fue comprensivo y me dejó salir antes. El trayecto hasta casa de mis padres se me hizo eterno, aunque solo está a unos 25 minutos del centro.
Durante el camino pensé en todas las posibilidades: alguien murió, alguien está enfermo, se van a divorciar, hay problemas de dinero. Jamás habría imaginado lo que realmente estaba ocurriendo. Al llegar, vi el coche de Lucas en la entrada. Extraño, porque normalmente él salía más tarde del trabajo. La puerta estaba abierta, así que entré y pregunté en voz alta: «Hola». Desde el salón me respondió la voz de mi padre: «Aquí estamos». Lo que encontré fue una escena que no tenía sentido. Mis padres sentados en el sofá, con caras serias, como si hubieran recibido una noticia devastadora. En el sofá de enfrente, Camila llorando desconsoladamente. «Siéntate», dijo mi padre, señalando una silla frente a ellos. «¿Qué pasa? ¿Están todos bien?». Entonces mi madre habló: «Necesitamos que nos expliques lo que ocurrió hace 2 noches». Me quedé en shock. «¿De qué hablan?». «Esa noche estuve en casa viendo televisión». En ese momento, Camila levantó la vista. Su expresión era de puro miedo, mezclado con una tristeza fingida, como si yo fuera un monstruo. Y ahí, entre sollozos, empezó a hablar, y lo que dijo hizo que la sangre se me helara. Ella aseguró que el miércoles por la noche, el mismo día en que me había enviado aquel mensaje, yo la había contactado supuestamente para hablar de algo importante relacionado con el trabajo. Afirmaba que la convencí de venir a mi apartamento alrededor de las 9 de la noche. Según su relato, al llegar, notó que yo actuaba extraño y agresivo. Dijo que le ofrecí algo de beber y que, tras consumirlo, comenzó a sentirse mareada y desorientada. Luego, aseguró que me abalancé sobre ella, que no acepté un no por respuesta, y que, debido a lo que supuestamente puse en su bebida, no pudo defenderse adecuadamente. Yo estaba sentado escuchando esta locura con la boca abierta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pasamos de un mensaje diciendo que le gustaba esto? La misma chica que 2 días antes me había escrito insistiéndome que sentía algo por mí, ahora estaba en la sala de mis padres, acusándome de haberla drogado y agredido. «¿Estás mal de la cabeza?», exclamé, probablemente más fuerte de lo que debía. «Mamá, papá, no pueden tomarse esto en serio». Pero bastó con mirarles las caras para entenderlo todo. No me estaban viendo como su hijo injustamente acusado. Me miraban como si fuera un criminal que acababan de descubrir. «Martín, esto es muy grave», dijo mi padre con un tono frío que jamás le había escuchado. «Camila vino a nosotros porque no sabía a quién acudir». Intenté explicarles todo. Les conté sobre los mensajes, cómo ella fue quien se acercó a mí, como yo la rechacé porque estaba saliendo con Lucas. Pero cada vez que abría la boca, Camila rompía a llorar aún más fuerte, y mis padres me miraban como si hablar fuera a empeorarlo todo. «Está mintiendo», insistí. «Revisen mi teléfono, revisen el suyo. Ella me escribió primero. Me dijo que le gustaba, y yo le dije que no porque está saliendo con mi hermano». «Las víctimas muchas veces distorsionan los recuerdos o se culpan a sí mismas», intervino mi madre. «Es normal cuando hay trauma». Ahí supe que había estado leyendo artículos de psicología, pero en lugar de utilizar ese conocimiento para cuestionar las cosas, lo usaba para justificar la versión de Camila y rechazar la mía. Como si fuera una especialista que acababa de diagnosticarme sin escuchar una sola palabra mía. Y entonces entró Lucas desde la cocina. Había estado escuchando todo, y en cuanto me vio, su expresión se transformó por completo. Nunca antes me había mirado con tanto desprecio. «Eres un maldito enfermo», dijo entre dientes. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, ya estaba corriendo hacia mí. Intenté levantarme de la silla, pero fue más rápido. Me embistió con el cuerpo y caímos al suelo, derribando la mesa del café. Se subió sobre mí y empezó a golpearme sin piedad. Me conectó en la mandíbula, luego varias veces en las costillas. Apenas podía respirar. Intentaba cubrirme el rostro, pero él estaba completamente fuera de sí. Me llevaba unos 10 kilos de ventaja y hacía ejercicio con frecuencia. No tenía oportunidad. Me gritaba cosas mientras golpeaba. «¿Cómo pudiste hacerle esto? Eres un asco», entre otras. Mi padre lo apartó finalmente, pero ya era tarde. Tenía el labio partido, la nariz sangrando y sentía como mi ojo izquierdo empezaba a inflamarse. Aún así, Lucas seguía intentando alcanzarme, insultándome sin parar mientras mi padre lo contenía. «Ya basta», gritó mi madre, pero no lo dijo por los golpes que acababa de recibir. Lo gritó porque estábamos arruinando su sala. Me incorporé como pude, con sangre en la cara, y los miré. A mis padres, que me habían criado. A mi hermano, que aunque nunca fuimos cercanos, había compartido toda mi vida conmigo. Y a esta chica, que estaba arruinando todo con mentiras. Y ni uno solo estaba dispuesto a considerar que quizás, solo quizás, yo estaba diciendo la verdad. «Vete», dijo mi madre, con una voz tan fría como el mármol. «Sal de esta casa y no vuelvas hasta que estés listo para asumir lo que hiciste y buscar ayuda». «No hice nada», contesté, aunque sonaba débil, desesperado. «Que te vayas», rugió mi padre. Nunca lo había oído gritar así. Me fui, con la cara ensangrentada, el ojo morado y la amarga certeza de que mi familia acababa de deshacerse de mí. Todo por las mentiras de una mujer que 2 días antes me había escrito diciendo que quería engañar a mi hermano conmigo. Esa noche, en mi apartamento, con hielo en el rostro, no podía dejar de pensar, ¿qué acababa de pasar con mi vida? ¿Cómo se desmoronó todo tan rápido?
Tenía la esperanza de que al día siguiente alguien entrara en razón, que se dieran cuenta de lo absurdo que era todo. Pero no, el teléfono no sonó, no hubo mensajes, ni llamadas. Silencio total. Ellos ya habían decidido, y no me eligieron a mí. El sábado me desperté hecho un desastre. Parecía haber peleado contra un boxeador profesional. El ojo izquierdo apenas se abría. El labio estaba inflamado como si me hubieran golpeado con un bate, y tenía moretones oscuros por toda la mandíbula. Me tomé fotos pensando que, quizás, si mis padres veían el daño que me había hecho Lucas, sentirían algo de culpa. Tal vez me escucharían. Me equivoqué. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Era mi tía Laura, hermana de mi madre. Creí que venía a poner algo de cordura. ¿Qué te pasa, Martín? Me soltó apenas atendí. Tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Intenté explicarle que no hice nada, que Camila estaba mintiendo, pero me interrumpió. No te atrevas a culpar a la víctima. Esa pobre chica está destrozada y tú solo empeoras las cosas negándolo. Colgó antes de que pudiera defenderme. Después me llamaron mi tío Alberto, mi prima Clara, incluso mi abuela. Todos con la misma historia. Ya habían escuchado la versión de Camila y no querían oír la mía. Nadie me preguntó nada. Nadie quiso saber qué tenía para decir. Solo asumieron que era culpable y siguieron con sus vidas. El domingo por la noche ya me había contactado casi toda la familia. Los que no lo hicieron, claramente me estaban evitando. Solo uno se atrevió a cuestionar todo, mi primo Nathan. Me llamó y lo primero que dijo fue: hermano, esto no se parece en nada a ti. Siempre fuiste el responsable. ¿Por qué harías algo así? Nathan y yo teníamos la misma edad. Siempre nos llevamos bien y él fue de los pocos que alguna vez notaron lo evidente, que mis padres siempre favorecieron a Lucas. ¿Por qué no lo hice?, le respondí. Camila está mintiendo. Me escribió primero, diciéndome que quería estar conmigo a espaldas de Lucas. Y cuando le dije que no, se inventó todo esto. ¿Y puedes probarlo?, preguntó. ¿Todavía tienes los mensajes? Fue entonces cuando miré mi teléfono y me di cuenta. Eliminé toda la conversación después de decirle que no volviera a ponerse en contacto conmigo. Fue una decisión impulsiva y poco inteligente, lo sé, pero en ese momento solo quería deshacerme de todo rastro. Quería hacer como si nunca hubiera ocurrido. Reconozco que fui yo quien borró los mensajes. Estaba tratando de convencerme de que aquello no había pasado. Nathan se quedó en silencio durante unos segundos. Eso no es bueno, hermano, dijo finalmente. Sin pruebas, es tu palabra contra la suya. Y tenía razón, los dos lo sabíamos. Aunque él me creyera, una sola persona de tu lado no sirve de mucho cuando 20 miembros de tu familia están convencidos de que eres un monstruo. El lunes siguiente fui a trabajar con la esperanza de que, al menos allí, las cosas siguieran como siempre. Llevaba gafas de sol para ocultar el moretón en el rostro, pero bastó con que mi jefa me viera para preguntarme qué había pasado. Asuntos familiares, respondí. Y no era mentira. Logré aguantar unas 3 horas antes de que todo se viniera abajo también en Nexia Estrategias. A eso de las 10:30 de la mañana, mi supervisora me llamó a su oficina. Se notaba incómoda, ni siquiera me miraba a los ojos. Martín, comenzó, hemos recibido una queja muy grave sobre ti, presentada por otra empleada. Sentí como se me revolvía el estómago. Sabía perfectamente de qué se trataba. ¿Qué clase de queja?, pregunté, aunque no necesitaba la respuesta. No puedo entrar en detalles, pero se trata de una acusación de conducta inapropiada hacia una compañera. Recursos Humanos ya ha evaluado la situación y han decidido que es mejor que recojas tus cosas y te retires hoy mismo. Jennifer, tú me conoces. ¿Realmente crees que yo haría algo así?, le pregunté. Finalmente me miró, y vi en sus ojos que le dolía la situación. No se trata de lo que yo piense, Martín. Tenemos que tomar estas denuncias con seriedad. Lo siento. Así terminó todo. 5 años en la empresa, evaluaciones positivas, sin una sola advertencia escrita. Y fui expulsado sin investigación, sin derecho a explicar nada, sin defensa. Solo recoge tus cosas y vete. El camino de vuelta a mi escritorio fue humillante. Ya se habían enterado, porque la mayoría me miraba de reojo o cuchicheaba. Algunos, que antes me consideraban amigo, de pronto estaban muy concentrados en sus pantallas. Recogí mis cosas en una caja de cartón. Un guardia de seguridad me escoltó hasta la salida como si fuera un criminal. 20 minutos antes, era un empleado valorado. Ahora, me trataban como una amenaza. Las siguientes semanas fueron las más oscuras de mi vida. Envié alrededor de 50 solicitudes de empleo. Me llamaron de 8 lugares, fui a entrevistas, y en todos los casos el proceso terminó igual, buena impresión al principio, pero después de consultar referencias o hacer una verificación de antecedentes, el puesto desaparecía misteriosamente. En nuestro sector, las noticias corren rápido, y más aún cuando hay rumores de escándalos. No me pusieron en una lista negra oficial, pero el resultado era el mismo. Nadie quería contratar al tipo despedido por supuestamente haber acosado a una compañera. Mis ahorros se agotaban. La renta, el préstamo del coche, las deudas universitarias, la comida, los servicios, todo seguía acumulándose sin que entrara un solo peso. Siempre fui organizado con el dinero, pero nunca me preparé para un despido inesperado. Tuve que recurrir al trabajo eventual, reparto de comida,
transporte por aplicaciones, cualquier cosa que no exigiera referencias o antecedentes. El aislamiento se volvió tan duro como la presión económica. Siempre había sido más bien solitario, pero ahora estaba completamente desconectado. Mi familia me cerró las puertas. Mis colegas creían que era un abusador. Mis pocos amigos externos al trabajo ya no sabían cómo comportarse conmigo. Pasaba los días encerrado en mi departamento, enviando currículums. Por las noches, conducía sin rumbo fijo, entregando pedidos. Era desmoralizante, pero al menos me mantenía ocupado. Lo más difícil eran los momentos de silencio, cuando no podía evitar pensar en lo injusto que había sido todo, en cómo una mentira había destruido mi vida entera. A la cuarta semana sin empleo, me atreví a llamar a mis padres. No buscaba disculpas, ni convencerlos de mi inocencia. Solo quería saber si habría alguna posibilidad de volver a mi trabajo si Camila confesaba que todo había sido falso. Mi padre contestó al tercer tono. ¿Qué quieres, Martín? No te estoy pidiendo que me creas, le dije. Solo necesito saber, si se supiera que Camila mintió, ¿me ayudarías a recuperar el trabajo? Ella no mintió, respondió con frialdad. Deja de llamar hasta que estés listo para asumir lo que hiciste. Y colgó. Fue en ese instante cuando comprendí que no estaban simplemente molestos. Creían de verdad que yo era capaz de drogar y agredir a alguien. Mis propios padres pensaban que yo era un depredador. Ese pensamiento me golpeó más fuerte que cualquier golpe de Lucas. Estaba completamente solo, sin familia, sin empleo, sin futuro, cargando una reputación que me perseguía a todas partes. Tenía apenas 25 años y debía reconstruir mi vida desde cero porque una persona desequilibrada había decidido vengarse por un rechazo. Pero a veces, perderlo todo te obliga a descubrir de qué estás hecho realmente. Después de 2 meses conduciendo para sobrevivir y siendo rechazado por todas las empresas, entendí que el camino tradicional ya no era una opción. No después del daño que Camila había causado a mi nombre. Entonces acepté un trabajo en un almacén llamado Metro Distribution por $12 la hora. Sin verificación, sin preguntas, solo presentarse y trabajar. Pero sabía que eso no podía ser mi futuro. Así que después de cada turno, agotado, pasaba horas en línea aprendiendo por mi cuenta sobre marketing digital, anuncios en redes sociales, redacción comercial, segmentación. Me dije que, si las pequeñas empresas no sabían cómo promocionarse, yo sería quien se los enseñaría. A los 6 meses conseguí mi primer cliente, una pizzería llamada Tony's. Les manejé una campaña en Facebook de $300 que les generó más de $2,000 en ingresos. Y el boca a boca hizo su trabajo. Más negocios empezaron a contratarme. Para el mes 8, ya ganaba con eso lo mismo que en el almacén. Renuncié, alquilé una pequeña oficina y fundé mi propia agencia, Apex Digital Marketing. No fue fácil, algunas semanas no alcanzaba, otras eran decentes, pero seguí adelante. Al segundo año, ya ganaba más que en cualquier empleo anterior. Contraté a un equipo, crecimos y nos mudamos a una oficina más grande. Lo más increíble era lo mucho que disfrutaba lo que hacía. Antes solo analizaba datos ajenos. Ahora, cada resultado era mérito mío. Cuando los dueños me decían que gracias a mi trabajo podían contratar personal o que habían tenido su mejor trimestre, sentía que todo valía la pena. En el tercer año, tenía 8 empleados, oficinas de verdad con salas de reuniones, y más ingresos de los que imaginé. Pero, más importante, estaba construyendo algo mío. Durante ese tiempo, espiaba a mi familia por redes sociales. Lucas seguía en el mismo trabajo, subiendo fotos de fiestas. Mis padres parecían estar bien, seguramente aún apoyándolo económicamente. Ninguno tenía idea de lo que yo había logrado, y prefería que siguiera así, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. En un evento de networking en el centro, vi a una mujer al otro lado del salón que parecía tan harta como yo. Alta, morena, de unos 30 y pocos, con una actitud directa que me llamó la atención. Terminamos hablando. Se llamaba Jade, era investigadora privada y contadora forense especializada en fraudes corporativos. Conectamos de inmediato. Unos 2 meses después de empezar a salir, me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia. Normalmente solo decía que no éramos cercanos, pero ella seguía insistiendo. Finalmente, una noche, le conté todo. Le hablé de la acusación falsa, de cómo me despidieron, de todo lo que perdí. La mayoría de las personas probablemente habrían pensado que estaba exagerando o que tal vez algo de lo que se dijo era cierto. Pero no Jade. Ella escuchó cada detalle con atención y luego dijo algo que me dejó helado. Esa chica suena como una mentirosa profesional. He visto este tipo de patrón en casos de fraude. Las personas que hacen acusaciones falsas rara vez lo hacen una sola vez. Es un comportamiento aprendido. ¿A qué te refieres? Le pregunté. Si te arruinó de esa manera, te aseguro que no eres el único. ¿Quieres que investigue un poco sobre ella? Si hay algo turbio en su historial, lo voy a encontrar. Al principio dudé. Parte de mí solo quería dejar todo atrás, pero otra parte sentía que debía buscar justicia. No solo por mí,
sino por cualquier otra persona que pudiera ser su próximo objetivo. Así que acepté. Dame 3 semanas, me dijo. Si Camila tiene esqueletos en el armario, los voy a desenterrar. Esas 3 semanas se me hicieron eternas. No dejaba de pensar en que estaría descubriendo, si es que encontraba algo. Había una parte de mí que todavía temía estar equivocado, que tal vez Camila solo había cometido un error terrible y que yo estaba malgastando tiempo y recursos en demostrar algo que no existía. Pero ella parecía muy segura de que había más detrás de todo. Mientras tanto, mi vida marchaba bien. Mi negocio seguía creciendo y comenzaba a sentir que, por fin, lo había logrado. Sin embargo, no podía disfrutar del todo mis logros porque, de vez en cuando, pensaba en mi familia. Habían pasado casi 4 años desde que me echaron de su vida, y a veces me preguntaba si alguna vez se detenían a pensar en mí. ¿Se habrían arrepentido de lo que hicieron? Obtuve la respuesta antes de lo esperado. Una tarde, mientras revisaba unos reportes de campañas en mi oficina, mi asistente me interrumpió por el intercomunicador. Martín, hay una señora aquí que dice ser tu madre. Mi corazón se detuvo por un segundo. No había tenido contacto con mi madre en casi 4 años y, de repente, aparecía en mi oficina. Esto no podía ser una buena señal. Dile que pase, le respondí, tratando de mantener la calma. Mi madre entró luciendo más envejecida de lo que recordaba. Tenía más canas y arrugas marcadas alrededor de los ojos, pero estaba bien vestida, como si quisiera causar una buena impresión. Se quedó parada en la puerta unos segundos, observándome. Hola, Martín, dijo en voz baja. Mamá, no me levanté de mi asiento. ¿Qué haces aquí? Ella echó un vistazo al lugar, como si tratara de entender cómo había conseguido todo eso. Necesitamos hablar, dijo. ¿Podemos ir a algún sitio más privado? Estuve a punto de soltar una risa. Después de 4 años de silencio, ahora quería hablar. Aún así, sentí curiosidad por saber qué la había traído hasta mí, así que acepté y fuimos a una cafetería cerca. Nos sentamos frente a frente, rodeados de un silencio incómodo hasta que ella finalmente habló. Tu padre y yo hemos estado reflexionando. Sabemos que las cosas terminaron mal, pero la familia es la familia. Queremos reconstruir nuestra relación. La miré fijamente. 4 años sin una sola palabra, y ahora esto. ¿Qué había cambiado? ¿Y qué fue lo que los hizo cambiar de opinión? Se puso a la defensiva. ¿Importa? Estamos aquí, tratando de arreglar las cosas. Pero algo en el momento no me cerraba. ¿Por qué justo ahora? Entonces recordé que Nathan mencionó que Lucas tenía problemas financieros. Decidí comprobar una teoría. ¿Cómo está Lucas? Vi cómo su expresión se alteró sutilmente. Está pasando por un mal momento. Hizo unas malas inversiones, pero no es por eso que vinimos. Claro que era por eso. Se notaba en su mirada. Habían descubierto que yo había prosperado y ahora querían reconciliarse. No porque me extrañaran o porque se hubieran dado cuenta de su error, sino porque necesitaban ayuda económica. ¿Qué tipo de inversiones? Insistí. Martín, enfoquémonos en nosotros. Queremos que vengas a cenar este fin de semana. Tu padre quiere verte. Sentí una rabia fría subir por mi pecho. Estas eran las mismas personas que me echaron de su vida por una mentira, que nunca me buscaron, y ahora querían retomar la relación solo porque su hijo favorito estaba metido en problemas. No, respondí sin rodeos. ¿Cómo que no? Tú tomaste tus decisiones. La interrumpí, y ahora tienen que vivir con ellas. Me levanté, pero ella me sujetó del brazo. Martín, por favor. Lucas está en serios problemas. Le debe dinero a gente peligrosa. Y ahí estaba, el verdadero motivo de esa repentina visita familiar. Me zafé de su mano. Ese no es mi problema. Ustedes lo eligieron a él en lugar de a mí. Ahora enfrenten las consecuencias. La dejé llorando en la mesa y regresé a la oficina. Lo primero que hice fue llamar a Nathan. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando con Lucas? Suspiró. Está feo, hermano. Se metió en un esquema de criptomonedas que terminó siendo una estafa. Perdió unos $30,000 de su propio dinero. Encima, convenció a unos amigos para invertir y ahora están furiosos. Intentó recuperarlo haciendo operaciones de bolsa por su cuenta y terminó perdiendo aún más. Debe como 80,000 en total. Parte en tarjetas y préstamos bancarios, pero el resto, ese tipo de deudas no trae avisos de cobro, trae amenazas. Así que Lucas, el hijo perfecto, finalmente había destruido su vida con sus propias decisiones. Y mis padres querían que yo lo rescatara. El colmo, esa misma noche, Jade me llamó con noticias. Encontré algo importante. ¿Puedes venir? Fui a su apartamento. Tenía toda la mesa del comedor cubierta de papeles, carpetas y cronogramas. Parecía una escena sacada de una investigación criminal. Siéntate, me dijo. Esto va a ser mucho para asimilar. Comenzó con el historial laboral de Camila. Resulta que antes de trabajar en Nexia Estrategias, había pasado por 3 empresas, no 2 como yo pensaba. En cada una de ellas, había acusado a compañeros varones de acoso. Todas y cada una. Mira el patrón, me mostró Camila en una línea de tiempo. Entra a trabajar, permanece entre 12 y 18 meses, y justo cuando llegan las evaluaciones de desempeño o se rumorea sobre despidos, aparece una acusación. Ellos son despedidos. Ella recibe apoyo, se queda,
y gana estabilidad. Pero eso no era lo más grave. Jade había encontrado pruebas de que Camila había estado desviando dinero de Nexia Estrategias durante todo el tiempo que trabajó allí. Empezó con montos pequeños, pero con el tiempo se llevó casi $50.000. Las acusaciones eran su póliza de seguro, me explicó. Cada vez que alguien se acercaba a descubrir el fraude financiero, ella gritaba acoso y desviaba la atención hacia hombres inocentes. Una distracción perfecta. Y eso no es todo, agregó, mostrando otra carpeta. ¿Recuerdas cómo siempre vestía ropa costosa y se iba de viaje con frecuencia, a pesar de estar en un cargo básico de recursos humanos? Resulta que Camila tenía un negocio de contenido para adultos en paralelo, sitios de contenido exclusivo, páginas de acompañantes, transmisiones privadas, incluso grabaciones realizadas dentro de las oficinas después del horario laboral. Jade había descubierto decenas de fotos y vídeos tomados claramente en nuestras antiguas instalaciones. Según lo que había recopilado, esa mujer estaba básicamente dirigiendo una red de prostitución desde el Departamento de Recursos Humanos. Usaba equipos de la empresa, tiempo de trabajo, e incluso instalaciones de la propia compañía. Mientras observaba todo ese material, una mezcla de indignación y sensación de justicia recorría mi cuerpo. Aquella mujer no solo me había difamado, sino que era una delincuente profesional que había arruinado la vida de varios hombres inocentes para mantener sus actividades ocultas. ¿Qué hacemos con todo esto?, pregunté. Jade sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era la clase de expresión que uno espera de un depredador cuando acorrala a su presa. Ahora la destruimos, respondió. Durante los días siguientes, trabajamos juntos en lo que Jade denominó la opción nuclear. Literalmente, estábamos construyendo una bomba legal con todos los elementos que habíamos reunido. Lo primero es acudir a la policía, dijo, que presenten cargos penales. Luego iremos por la vía civil. Tu antigua empresa, Hacienda, los organismos estatales de certificación. Para cuando terminemos, nadie querrá tener relación con ella. El detective con el que nos reunimos era un tipo mayor, especializado en delitos de cuello blanco. Mostró especial interés por el patrón de acusaciones falsas, y en menos de 48 horas ya tenía órdenes de arresto listas. Decidieron detenerla en su lugar de trabajo, buscando causar el mayor impacto posible. No presenciamos la escena, pero la noticia se difundió rápidamente por nuestra antigua red de contactos del sector. Según contaron, Camila estaba en plena reunión con directivos cuando 3 agentes irrumpieron en la sala. Al principio intentó mostrarse tranquila, preguntando de qué se trataba, pero cuando comenzaron a leerle los cargos, su rostro se descompuso por completo. Malversación, fraude, denuncias falsas, evasión fiscal, operación de negocio ilegal, la lista seguía y seguía. La esposaron ahí mismo, frente a su jefe y compañeros. Alguien grabó todo con su móvil, y el vídeo circuló por redes sociales en cuestión de horas. No solo fue despedida, fue aniquilada públicamente. Tras su arresto, la empresa inició una investigación interna y descubrió aún más irregularidades. Había vendido información confidencial de clientes a la competencia, falsificado registros en recursos humanos para encubrir sus acciones, y utilizado tarjetas corporativas para gastos personales. Se estimó un daño total de unos $200.000. Luego intervino Hacienda, imponiéndole una sanción de 6 cifras en concepto de impuestos atrasados y multas derivadas de sus actividades ilegales. La Junta Estatal le retiró de manera permanente todas sus certificaciones profesionales. No podría volver a ejercer en recursos humanos, ni en ningún campo profesional con licencia. Su reputación quedó completamente destruida. En solo 2 semanas tras su detención, su vida entera colapsó. Perdió el empleo, las certificaciones, su vivienda, el arrendador la desalojó al enterarse, y se vio obligada a regresar a vivir con sus padres mientras enfrentaba múltiples cargos penales. Un mes después se programó la audiencia preliminar. Jade y yo asistimos, deseando ver cómo finalmente esta mujer enfrentaba las consecuencias de lo que había hecho. Camila se veía demacrada. Su abogado intentó presentarla como una víctima, alegando que todo era una conspiración en su contra por haber denunciado un supuesto abuso. Pero las pruebas eran contundentes, múltiples víctimas, registros financieros claros, grabaciones en vídeo. No tenía forma de defenderse. Aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio. 3 años de prisión y restitución total a quienes había perjudicado. Su historial quedó manchado para siempre. Jamás volvería a conseguir un empleo profesional. Y lo más increíble es que, a pesar de todo esto, mi familia nunca me llamó para pedirme disculpas. Supuse que, al salir la verdad a la luz, recibiría al menos algún reconocimiento por parte de ellos. Pero no fue hasta 3 meses después que se aparecieron. Era un sábado por la mañana y estaba en casa cuando escuché varios autos estacionarse en la entrada. Me asomé por la ventana y vi a mis padres y a Lucas bajando de 2 vehículos distintos. Estuve a punto de no abrirles la puerta, pero la curiosidad me ganó. Quería saber qué tendrían para decir ahora que todo era de dominio público. Mi padre habló primero. Martín, te debemos una disculpa. Vimos las noticias sobre Camila,
y nos dimos cuenta de que cometimos un error terrible. ¿Un error?, repliqué. No fue un error, fue una decisión. Ustedes eligieron creerle a ella sin siquiera preguntarme nada. Mi madre estaba llorando. Lo sentimos, debimos confiar en ti. Queremos reparar el daño. Lucas dio un paso al frente, visiblemente afectado. Hermano, no puedo creer lo que te hice. Te agredí por defenderte de una delincuente. Llevo años cargando con la culpa. ¿De verdad?, le pregunté, porque pasaron 3 meses desde que todo salió a la luz y ninguno de ustedes se comunicó conmigo. Están aquí ahora porque necesitan algo, y sus rostros lo confirmaron. No habían venido por remordimiento o reconciliación. Esto tenía que ver con las deudas de Lucas y el hecho de que a mí me estaba yendo bien. Esto es lo que va a pasar, dije. Se van a marchar de mi propiedad y no van a volver jamás. Van a decirle a todos que no existo. Si están en una reunión familiar y alguien pregunta por mí, dirán que solo tienen un hijo. Martín, por favor, suplicó mi madre. Somos familia. Vamos, hermano, intervino Lucas. Ya sé que la arruiné, pero seguimos siendo hermanos. La sangre es más fuerte que todo esto. Me di media vuelta y regresé a casa. Cerré la puerta de un golpe y observé por la ventana cómo se quedaban ahí unos minutos antes de irse finalmente. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. No han intentado contactarme, ni una llamada, ni un mensaje, ni una nota en el buzón. Y francamente, lo prefiero así. Mi vida, por fin, se siente mía. La empresa que fundé ha crecido más de lo que imaginé, y Jade y yo estamos construyendo algo sólido juntos, lejos del caos y la deslealtad que solía rodearme. De mi familia solo sé lo que me ha llegado por terceros. Según me contó Nathan hace poco, terminaron vendiendo la casa donde crecimos. Mi padre, que ya se había jubilado, tuvo que volver a trabajar por las deudas de Lucas. Mi madre, que siempre se jactaba de su estabilidad, ahora cubre turnos por las tardes en una tienda local. Y Lucas, él sigue atrapado en el mismo lugar, viviendo con ellos y arrastrando el peso de su propio desprestigio. Nadie confía en él profesionalmente y ha quedado marcado por sus propias decisiones. No me alegra su situación, pero tampoco me genera culpa. Ellos trazaron el camino que decidieron recorrer cuando optaron por cerrarme la puerta en lugar de escucharme. Cuando creyeron en una mentira sin siquiera dudarlo. No busco venganza ni reconciliación. Solo quiero paz. Y esa paz, por fin, la tengo.